Los derechos que muchos de nosotros cristianos en la era presente nos damos el lujo son derechos que definitivamente ni aun Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo gozar. Tenemos esta vana idea de que solo Cristo tenía la demanda de una plena obediencia al Padre, que sobre Él y solo sobre Él estaba la expectativa de una vida tan sometida al Padre y que a Él ser tentado en todo y no sucumbir, que eso entonces ahora nos da a nosotros, los que hemos sido llamados hijos de Dios por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección, que nos da a nosotros entonces la libertad de vivir vidas con una menos demanda a la santidad. Lo que podemos llamar una vida normal. No, no somos glotones del pecado, pero no demandes mucho de mí, solo soy ser humano y Dios me entiende y Cristo me da libertad. Eh, Son derechos, como dije al inicio, que ni aún el Cristo, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, el hermano mayor entre todos nosotros, gozó. Ni aún Jesús evitó la obediencia. Si algo vemos claramente en camino al Calvario, aún días anteriores a la crucifixión, por ejemplo, vemos a un Cristo que le ruega al Padre la noche anterior, la misma noche en la cual iba a ser traicionado por Judas Iscariote, vemos al Hijo que llora, y llora con desesperación y con dolor, con agravio. El escritor de los evangelios nos dice que su sudor era como gotas de sangre y vemos a un hijo que en cierta medida en su humanidad le pide al Padre Celestial, por favor, quita de mí el tener que hacer esto. Por favor, eh, tiene que haber otra manera. Por favor, haz algo más. Pero después el Espíritu en él le recuerda y dirige su oración y concluye su oración, como todo cristiano debe de concluir su oración, pero no sea mi voluntad, la del Hijo, sino la voluntad tuya del Padre. No, ni aun Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Verbo que estaba allí al inicio de la creación, Jesucristo mismo, que envió los cielos y la tierra a ser creados, porque Él mismo y a través de su poder y su sabiduría, el Padre hizo los cielos y la tierra. Este mismo que se levantó de entre los muertos. Y no solo Él, sino que ahora a todos los que creemos en sus nombres nos otorga esa misma esperanza y ese mismo poder. Ni aun Él evitó el precio de la obediencia, ni aun Él evitó la enseñanza de la obediencia. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios con lágrimas, le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía para poder hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. La tumba y la muerte no pudo retener a Cristo, ya que Cristo fue el primero en ser obediente hasta la última tilde de la ley. Fue el mismo Jesús que le dijo a los fariseos que lo criticaban, donde él mismo declaraba, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla, para cumplir hasta la última letra de la ley. Y por esta obediencia, su Padre lo resucitó, su Padre lo sacó de la muerte y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por medio de él hoy tenemos esperanzas que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Pero atención, sigue escribiendo el autor de Hebreos. Dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Sí, aún el Hijo unigénito de Dios
Aún Él, el Cristo perfecto, tuvo que aprender por medio de ¿qué? Por medio del sufrimiento, lo que implica y lo que significa ser obediente a Dios en todo momento. Y ese es un mensaje que no se escucha suficiente en los púlpitos de las iglesias hoy en día. Pensamos que esta es una demanda que solo Cristo tuvo que llevar. Pensamos que la cruz solo Cristo tuvo que cargarla, cuando fue mismo Cristo que nos dijo a nosotros: el que quiere seguirme a mí, ha de negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirme. Es decir, lo que vemos en Cristo en la cruz no es solo una obra de redención majestuosa, una obra de amor increíble, milagrosa. No solo vemos el amor que Dios da hacia el hombre, pero también vemos un modelo que tenemos que seguir. Vemos un ejemplo del hermano mayor entre nosotros que nos dice a nosotros los menores: ejemplo os he dado para que vosotros también viváis. Si queréis ser cristiano, si queréis conocer la voluntad de Dios, tú tienes que, por medio del sufrimiento, aprender el significado de la obediencia a Dios. ¿Quién te dijo a ti que tú no tienes que pasar por lo mismo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te engañó a pensar que eres mayor que Él? Que tienes derechos que Él no puede gozar. ¿Quién te dijo a ti que el Padre Celestial no espera lo mismo que esperó de Jesucristo en ti? Vivimos en un tiempo donde pensamos que lo único que Dios está interesado es en nuestro bienestar físico. Dinero venga, bendición económica venga, salud venga, vejez buena y larga venga. ¿Quién te dijo a ti que ese es el llamamiento santo del cristiano? Indaga, examina no solo la vida de Jesús, examina la vida de sus apóstoles, examina la vida de los discípulos más allegados a Él, examina su final aquí en la tierra, examina sus peregrinajes, examina la vida de la iglesia por siglos, examina siempre la iglesia fiel, remanente, que en medio de filosofías y modas cambiantes del mundo permanecen en la verdad. ¿Qué les pasa a esas personas? No, no son alabados por el mundo. No, 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 no. No llegan a ser los multimillonarios y los poderosos y grandes en el mundo. No, no. Son aquellos que el mundo odia tanto, que trata de silenciar, que trata de aislar, catalogar de locos. Y cuando se ve que no puede contra ellos, los mata. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Filipos, les dice a ellos: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Me detengo, y eso es algo no solo para ellos, que ahora están muertos y esperando el regreso de Jesús, pero esto es para nosotros también, la iglesia que aún está de pie. Si tú te consideras cristiano, si tú amas el Evangelio, y yo sé que lo amas, si tú amas a Cristo, y yo sé que lo amas, esto es un mensaje para ti. El apóstol Pablo nos dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, pues Él era el Hijo unigénito de Dios, no insistió en esa igualdad, sino al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino murió clavado en una cruz, en un madero.
Entonces el ejemplo que nuestro mayor hermano, el primogénito entre nosotros, nos ha dado. Si alguien te ha dicho a ti que la voluntad del Padre para tu vida es que te enriquezcas y tengas una buena vida en este mundo, quiero decirte de todo corazón, y no te lo digo con jactancia, no te lo digo con un sentido de autojustificación, pero te lo digo casi de una manera trágica y con dolor, porque no me gusta dar malas noticias, pero te digo la verdad, este no es el llamamiento que viene de arriba. Si quieres ser hijo, si quieres seguir el camino de Jesucristo, tienes que estar dispuesto a sufrir como Él. No, pero tenemos que ser relevantes, dices. No, pero es que la iglesia, si es anticuada, no se acercarán a ella, dices. No, pero es que las estrategias cambian y la tecnología avanza y tenemos que adaptarnos. Y usamos versículos bíblicos fuera de contexto, como aquel cuando Jesús dice, aún los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Comenzamos a buscar desesperadamente excusas para darnos el lujo de vivir una vida tibia en el Señor. Queremos que el mundo nos ame. Queremos estar en escenarios grandes, queremos ser aplaudidos por ellos. Y eso es algo humano. Me pasa a mí. O sea que te pasa a ti y nos pasa a todos. Nadie quiere ser rechazado. Nadie quiere ser el loco. Nadie quiere ser aquel que todos los demás apuntan y le llaman el religioso. Pero, amigo, quien seas, que seas, quiero que sepas, si el mundo te ama, a tu Cristo, a tu Redentor, a tu Señor y tu Salvador, a Él lo odiaron. Lo odiaron tanto que lo crucificaron. A sus amigos más allegados, los apóstoles, a la mayoría mataron, persiguieron. Y su verdadera iglesia hasta el día de hoy, porque aún en nuestros días hay genocidio en contra de poblaciones cristianas en lugares como Irak, Siria. A través de los siglos, a través de estos últimos 2 milenios, la verdadera iglesia ha sufrido violencia por un mundo que le odia. Pero esto no debe de ser sorpresa para los que hemos escuchado el mensaje. Jesús mismo nos advierte a nosotros cuando nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Repito una vez más esa frase. El siervo no es mayor que su Señor. No, no, hermanos, no, hermanas. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Si a nuestro Señor el mundo odió, rechazó y lo crucificó, a nosotros también, a nosotros también. Pero gloria sean dadas al Padre, porque significa que entonces Dios nos da el honor y el privilegio y la oportunidad de aprender, de vivir una vida en plena obediencia por medio del sufrimiento,
Considerémonos bienaventurados cuando por amor a Él sufrimos. Jesús le dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y ustedes tengan que sufrir, porque desde el inicio siempre los verdaderos profetas, los verdaderos seguidores del Padre han tenido que sufrir a mano de un mundo que rechaza la verdad. Escucha claramente, quien sea que seas. Si estás en las afueras viendo hacia adentro de la iglesia y estás meditando y reflexionando, quizás pensando en entrar al redil del Señor y seguirlo, o si estás ya dentro, y ya eres cristiano y has creído, escúchame claramente. La cruz nos salva a todos. No, esto no es blasfemia. Vuelvo a repetir, la cruz nos salva a todos. La cruz solo salva a los que siguen sus pisadas. Hebreos capítulo 4, versículo 8 dice así: una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos a los que lo obedecen. Nunca me cansaré en todas mis prédicas de recordarles a los oyentes, a mi iglesia y a la iglesia de Cristo, las palabras de Jesús cuando dijo: el que guarda mis mandamientos, ese verdaderamente me ama. Y quien me ama, mi Padre y yo, vendremos y haremos morada en él por medio del Espíritu Santo. No, la promesa del Espíritu, la promesa de la vida eterna, las promesas incomparables de la cruz no son otorgadas fácilmente a todos, sino que solo aquellos que tienen el valor de llevar su cruz y vivir como Cristo vivió, pueden recibir. Y si ya has sido hecho hijo, si has sido miembro de una iglesia por tanto tiempo, si has conocido a Dios desde hace tiempo, pero sigues viviendo una vida de pecado, pensando que la libertad que disfrutas es una libertad legal, justa, justificada, te digo, detente. Para de ofender tanto a tu Padre que está en los cielos. Toma una decisión una vez por todas. O amas al mundo o amas a Dios. O te amas a ti mismo o amas a Cristo. Pero por el amor del Padre de Dios, toma una decisión y ya no estés adentro cuando tu corazón pide afuera. No te llames amador de la verdad. Sé el único que entretiene tus ojos y tus sentidos. Es como viven los hijos de desobediencia. Toma una decisión de vivir en obediencia, porque tienes un Padre que te ama. Te ama tanto que te da la oportunidad para que seas fiel. Y tú dices, pero todavía estoy vivo, todavía estoy de pie. Quiero que sepas que esa riqueza de paciencia que el Padre te demuestra, eso es señal de que Él te ama. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, es decir, la habilidad de nuestro Padre Celestial de sufrir por un tiempo, de sufrir por un rato tu desobediencia, ignorando que su benignidad, su paciencia,
te guía al arrepentimiento. Es decir, que si todavía estás de pie hoy, si todavía aún hoy, después de tanto pecado, Dios en su misericordia te sigue bendiciendo, eso no es señal de que Él aprueba tu pecado, que Él aprueba tu tibieza espiritual. Eso es señal de que Dios te dice, te estoy dando oportunidad para que te arrepientas y aprendas a vivir en obediencia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vuelvo a Hebreos, una porción de la Escritura que realmente no se suele leer en público ya más. Y cuando se lee, muchos se alarman, muchos preguntan, ¿esto es Biblia? ¿Esto está en la Biblia? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Dice así: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. La iglesia moderna dice, pero es que estamos de pie sobre un nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley. Estamos enraizados sobre el monte Gólgota y no el monte Sinaí. Nuestra ley no es las tablas de Moisés, sino que nuestra ley ahora es la ley del Espíritu y usamos estas frases que son verdaderas, pero lo usamos para hacer pretexto, para vivir una vida horrible delante de Dios, dando a entender a los oyentes y a la iglesia que de alguna manera la gracia de Cristo es mucho más leve, demanda mucho menos que la ley mosaica. Pregunta. La ley dice lo siguiente: no te acostarás con una mujer que no es tuya. ¿Cierto? Lo dice la ley mosaica. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les dice a sus discípulos, mas yo os digo que si alguno con su ojo ya codició a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunta, ¿quién demanda más, Moisés o Jesús? ¿La ley o la gracia? ¿Quieres otro ejemplo? ¿No estás convencido que la gracia demanda mucho más? Mire lo que dice la ley. No matarás. Sencillo, ¿verdad? No matarás. Es decir, por más que tú te enojes, con tal y que no mates, has cumplido la ley. Pero ¿qué dice Jesús? Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es homicida. ¿Quién demanda más, Moisés o Jesús? Esos son dos pequeños ejemplos para hacerte entender que estamos como iglesia sobre un fundamento que nos demanda 1000 veces más de lo que la ley mosaica demandaba. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que uno pueda vivir así? Porque tenemos el don de Dios, tenemos la promesa del Espíritu que nos da el poder para vivir vidas agradables ante Dios. Esta nueva ley no ha sido escrita en tablas, sino que por el mismo poder del Espíritu ha sido escrito en nuestros corazones.
Sigo leyendo. Si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Ahora imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Me detengo. ¿Quiénes son estas personas que declaran que la muerte de Jesucristo no sirve para nada? ¿Quiénes son? ¿Son los ateos? ¿Son los agnósticos? ¿Son los que cuestionan la deidad de Jesucristo? No, 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 no. ¿Sabe quiénes son estas personas? Son aquellos que han conocido la verdadera enseñanza de Dios. Son aquellos que a cierta medida han gozado de Dios, han gozado de la gracia, pero sus vidas no han cambiado. Aún viven en su pecado y como cerdo se revuelcan en el lodo y aman el lodo, aman el pecado, pero aún así se declaran hijos de Dios. Estos son los que dicen que la muerte de Jesús no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que estás declarando es de que el poder de la cruz y el poder de la resurrección que levantó a Cristo de la tumba no es suficientemente poderoso para regenerarte a ti, vil pecador. Es decir, el Evangelio no es más que una práctica mental, verbal, fraseología, pero no tiene poder para cambiarnos. Que Dios nos libre de vivir tales vidas. Sigo leyendo. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. ¿Por qué es que Jesús instituyó la Santa Cena de un sinnúmero de ritos y ceremonias que él pudo haber establecido, de un sinnúmero de tradiciones que él pudo haber establecido dentro de la iglesia? ¿Por qué es que él estableció únicamente la Santa Cena? Porque la Santa Cena es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué Él hizo por nosotros? Murió por nosotros. Sí, amén. Dio su vida por nosotros. Como un buen pastor, su vida dio por sus ovejas. Amén. Sí. Pero eso es solo la mitad. La Santa Cena también es un recordatorio de lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Termino con esta imagen. Fija tus ojos en esta imagen. Cristo en camino al Gólgota para ser crucificado, después de ser latigado 40 veces, abofetado quién sabe cuántas veces, escupido, maltratado, coronado con una corona de espinas, su cuerpo partido. Estaba cansado, sabía que la muerte le esperaba. Y por más obediente que intentó ser, Jesús en cuerpo y en figura humana se encontraba cansado. Me imagino que en camino al Gólgota cayó. Estaba cansado. Él sabía en su espíritu que tenía que hacer esto, obedecer y cargar esa cruz, pero su cuerpo se rendía de fuerzas. Un rumano centurión señaló a alguien, a un hombre entre los espectadores, un tal Simón de Cirene, y le dijo: ven, ayuda a cargar con la cruz de Jesús. Esta figura es precisamente la vida cristiana. Es cierto, Cristo cargó la cruz para todos nosotros, es cierto. Él es el único cordero inmolado en la cruz, cuya sangre tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero también nosotros, como Simón de Cirene, tenemos la demanda de cargar con esa cruz,
de sufrir al lado del Maestro. Y sabes qué, te lo digo con toda convicción, lo considero el honor más grande en esta vida, el poder sufrir al lado de Jesús. Amén.